Son las 10:08, bienvenidos, gracias por estar acompañándonos este día porque vamos a tener algo muy interesante en esta jornada que tú compartes con nosotros en el Día de la Eliminación contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Pues vamos a hablar de crecer con violencia, vamos a entender cómo es que también a veces el ciclo se repite y entonces no pueden salir de ahí de niñas, no pueden salir de ahí de adolescentes, y cuando crecen estas mujeres y se convierten en adultos, han vivido años y años, toda su vida en violencia. Hay algunas que rompen el círculo. ¿Cómo salir de este que a veces parece es como la forma de estar? Vamos a entenderlo desde la mano del doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, que siempre nos lleva por estos caminos del entendimiento, él como paidopsiquiatra. Estaremos platicando con él de cómo puede nosotros, niños, hablando de los niños y de las niñas, pero cómo podemos los adultos que estamos cerca de estos pequeños asegurarles, hablo de pequeños en general, niñas y niños, asegurarles ambientes pacíficos, amorosos, que les contengan y que obviamente con ello estemos seguros que estamos contribuyendo de entrada a eliminar la violencia, pero sobre todo a construir nuevas formas para ellos. Así que bienvenido, doctor, gracias por venir. Hola, buenos días. Tocar un tema donde ganemos todos, ¿verdad? Y qué bueno que además vino acompañado Alejandra Fernández, bienvenida. Gracias, buenos días, un saludo. Psicóloga, Montserrat Castillo también. Gracias, buenos días. Y Talí Lomelí. Sí, muchas gracias. Qué bueno, son mujeres, vamos a hablar de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, y este no es un tema de mujeres, en realidad es de todos, doctor. Claro, yo crecí con 6 mujeres en casa y desde allí nace todo, pues uno está siempre en convivencia. Digamos, género, independientemente de eso, somos personas. Bien, los invitamos por supuesto en casa al escucharnos o en donde tú te encuentres y estar sintonizando en este momento Club de Mamás por Radio Mujer, a que te sumes con tus comentarios y tus reflexiones al respecto. ¿Por dónde comenzamos, doctor? Porque las cifras a mí me espantan, las noticias son horrorosas y yo quisiera más que contribuir con este programa a dimensionar, porque sé que también es importante las cifras, la estadística, para darse una idea, para sacar de la invisibilidad de esto que parece que solo está en las películas o en las telenovelas, pero que está en la vida real. ¿Cómo es que podemos construir o qué falta para que no estemos hablando de violencia ni hoy ni cualquier otro día? Porque está el feminicidio, están estas otras formas sutiles, ¿no? De una convivencia cotidiana que muchas mujeres tienen y que en realidad están viviendo con violencia. Pues mira, podemos comenzar diciendo que al menos en los hospitales civiles hemos descubierto mediante una investigación con el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro de México, Uh-huh. que el suicidio en niñas, la causa principal es el abuso sexual. Entonces podemos comenzar con eso. Tenemos ahorita camas con niños con intentos de suicidio. Me acaban de hablar en lo que yo estaba aquí, medicina legal, de una niña de 5 años con lesiones de abuso sexual. Entonces nosotros vemos que el efecto que tiene el abuso sexual en niños es devastador porque hace cambios de personalidad. Muchas niñas se empiezan a comportar con problemas, lo que llamamos en salud mental, de personalidad tipo limítrofe, gente impulsiva, desorganizada, caótica, y que van haciendo como un destino construido al fracaso, un destino construido a una vida de tragedias. Entonces no podemos hablar ahorita de lo que falta y de cómo podemos construir, nos vamos a detener entonces en la realidad. O sea, lo que usted acaba de decir es, me regresó el doctor a la realidad, esto pasa. Sí, eso está pasando hoy por hoy. Nosotros ahorita venimos de pasar la guardia, la visita al hospital. Ajá. y tenemos un grupo de prevención de maltrato infantil. Y están los pediatras, medicina legal, los dermatólogos, los ginecólogos, los psicólogos infantiles, los terapeutas, los psiquiatras infantiles, con 20 y tantas especialidades trabajando para detectar niños zarandeados, niños con fracturas antiguas que no nos explicamos por qué,
niños fracturados de la cabeza que dicen que fue una caidita. Digamos, el problema de la violencia en todos los sentidos, nosotros conocemos más pues porque estamos en el área pediátrica, Ajá. está allí y venimos en este momento de estar allí, nos están llamando para ver niños que están viviendo esto. ¿Por qué están viviendo esto, Alejandra? Porque en los hogares, porque me queda claro que son sus familias o algún miembro de la familia quienes los violentan, y en el caso de las niñas, quienes abusan sexualmente de ellas. Sí, me pareciera que evidentemente estamos viviendo como un problema grave en el tejido social, ¿no? Parece que todas las altas expectativas que hay y los pocos ingresos al área laboral, los pocos ingresos al área educativa hacen que las familias vivan muy estresadas, ¿no? Entonces eso genera que toda la violencia y la agresividad que está en los papás y que probablemente no ha podido ser bien canalizada en un deporte, en una violencia que sea constructiva, se vuelve una violencia hacia adentro, ¿no? Entonces es una violencia dentro de casa, y a mí sí me gustaría, a lo mejor regresando a esto de la realidad, ¿no? Comentar que sí, la situación de la violencia contra los niños es muy grave. Recibimos cientos de niños violentados todo el tiempo. Bien, nos acaba de dar una posible razón, si es que le queremos buscar una razón de por qué está pasando esto. ¿Cómo es posible que haya niños y niñas que lleguen al hospital porque fueron golpeados, fueron reprendidos? Es que hay en la parte social algo de lo cual estamos careciendo. Siempre ha habido, pero el clima que se tiene ahora es especialmente relevante. ¿Cómo contribuyes tú, esa es mi pregunta, a la eliminación de la violencia hacia las mujeres? Principalmente el día de hoy hablamos de ello. Después de la pausa continuamos con la charla. Nos están ayudando a construir estos entornos de paz y de tranquilidad. ¿Qué dicen ustedes, Monse y Talí, que ven a niños ahí en el hospital y a niñas? Bueno, básicamente lo que hemos detectado es que hay disfunción familiar en la mayoría de los casos de abuso. Por ejemplo, un paciente que yo he tenido en terapia, repercute pues en todas sus áreas, en el área social, en el área familiar y sobre todo en sus emociones. Es una manera de una personalidad que está totalmente desorganizada debido al evento, por ejemplo, en el abuso sexual, en el caso. Uh-huh. Entonces, se trabaja para que reconstruya su personalidad y rescatar esas pocas habilidades o destrezas poco a poco para que pueda ser funcional en la vida de la niña o niño. Bueno, es que de veras son temas duros, pero cuando hacemos un sondeo así rápido, como decía el doctor, bueno, él está rodeado de mujeres en su casa, ya nos contó, y en el trabajo también. Y aquí tenemos mayoría, doctor. Si yo ahorita pregunto a quienes nos están escuchando y quienes hacen el programa con nosotros, que son mujeres, casi de levante la mano si usted ha sufrido, vivido, detectado violencia hacia su persona. ¿Quién dice yo? Chicas, violencia, porque entiendo que hay muchos tipos de violencia, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, fíjate que curiosamente hoy pensando en esto de género y que está muy en boga porque es un problema social actual, yo pensaba hacer como una especie de hashtag, ¿no? Que fuera, yo sí lo publico, yo sí he sido violentada en las calles. ¿Recuerdas sí. que hace unos meses, y lo platicamos con el doctor, hubo este hashtag de el acoso? ¿Sí? Sí. Y nadie, ni siquiera quien puso por primera vez ese hashtag en Twitter y en el Facebook, se dio cuenta de inicio que iba a tener una repercusión tal, porque lo que hizo fue eso, alentar a que otros y otras, primero fue mujeres y después ya fueron los hombres, se animaran a decir, a mí también me pasó. Yo iba en el camión, de repente un señor se acercó, me tocó, nadie se dio cuenta más que yo, ¿sí? Uh-huh. O qué sé yo, mi jefe en la casa, el maestro en la escuela, o sea, poder hablar de lo que no hablamos y que es acoso o violencia hacia las mujeres. Entiendo que los hombres también tendrán que romper el silencio de muchos tipos de abuso y violencia que ustedes sufren, doctor. Claro, yo creo que una parte importante es darnos cuenta que la violencia puede generarse por aprendizaje, pero también por modelos sistémicos que existen y que la gente que no sabe vivir si no
tiene violencia, digamos, va buscando a su agresor porque se ha acostumbrado a vivir con la agresividad de una manera o de otra, ya sea verbal, física, emocional, sexual. La persona no sabe romper esa parte y la busca como algo que necesita sus sustancias químicas, digamos. Pues es que entonces ahí estamos con el tema de hoy. Si se crece con violencia, o sea, si las niñas y los niños, pues en sus primeros años eso es lo que obtienen, combinado con tu alimento, con tu techo, con, supongo que en algún momento rasgos de cariño, ¿no? Porque Claro. pues bueno, ahí estás, ¿no? Te pegan, te maltratan, pero te alimentan o te llevan a la escuela, o etcétera. O sea, hay una combinación de todo esto. ¿A eso se refiere, doctor, Sí, con el aprendizaje de la Con el violencia? aprendizaje, y actualmente es fácil lastimar para después acostumbrarse. Es fácil lastimar para después acostumbrarse. Sí, estamos todos contra todos y es importante conversar, conocer para hacer un cambio. Digamos, un solo planeta, muchas mentes, necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Qué son las cosas que nos favorecen como especie? ¿Qué son las cosas que nos generan una construcción? Digamos, el estrés está comprobadísimo que puede llevarnos a muchas enfermedades, desde cáncer hasta trastornos mentales. Entonces, ¿qué serían las cosas que necesitaríamos para generar una infancia o una sociedad con mayor respeto, con mayor ternura, con mayor cuidado? Bueno, conocer. Hay que conocer lo que nos está pasando. Yo creo que es difícil dar una respuesta clara sobre la violencia en estos tiempos porque hay una crisis social mundial, hay una crisis social en nuestro país, hay una crisis política en nuestro país y no solamente es una situación de salud mental, es una crisis de salud social donde es difícil vivir en un lugar con la seguridad y esto ha repercutido en las familias. Se cierra la casa, se cierra la puerta y detrás de la puerta, ¿qué es lo que está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Qué está pasando con los hombres? Es una situación complicadísima, pero tenemos que hablarlo. Bueno, aquí están estos foros también públicos de alguna manera para que quienes escuchan por el programa, como tú en tu radio o en tu celular o en la computadora, si tienes ahí nuestra plataforma de www.radiomujer.com.mx o alguna de las aplicaciones que utilizas para escuchar radio, nos digas lo que tú entiendes y lo que no entiendes del tema, lo que vives o viviste, porque de eso hay que platicar. De hecho, aquí tengo una de nuestras amigas que dice que es un tema muy triste, pero real, que ella tuvo un papá alcohólico y dice, en mi casa había violencia. Como hijos lo entiendes hasta que eres papá. Pero supongo que las heridas ahí están y hay que sanarlas, ¿no? Ustedes que son especialistas en esta parte como psicoanalista, Alejandra, entiendo que como adultos a veces, después de muchos años, es que te atreves a tocar esto para resolverlo, porque te puede traer otros problemas, ¿no? Sí, claro, claro. A mí me parece que uno de los labores que todos los que estamos trabajando con niños es darle voz a los niños. Si un adulto y una mujer o un hombre es difícil decir yo he sido violentada, para un niño es terrible porque son sus padres, porque es el novio de papá o la novia o diferentes situaciones como muy cercanas a ellos que son difíciles de decir y de No, bueno, es que te detectar. pones en el lugar de una niña que está siendo violentada por el novio de la mamá. Ella quiere a la mamá, ¿sí? Y no va a decir nada que le dañe a la mamá, va a hacer una alianza, de alguna manera se va a poner de su lado. Y si es que no está amenazada, ¿eh? Si es que no exacto, está amenazada. a pesar de lo que en realidad ella quisiera que fuera, que mamá supiera y que mamá pues no sé, dejara o denunciara a esta persona, ¿no? Le protegiera a ella. Y los niños se sacrifican, ¿eh? A eso voy, Los se niños estaría se sacrifican, sacrificando. los niños no rompen silencio porque saben que viene No, pues algo grande. son listos. Y luego ellos saben que finalmente ellos pueden ser considerados como los culpables de todo. Ay, pobrecitos. Entonces aquí Pobrecitos. lo que atinadamente acaba de decir Luz Alejandra es que nosotros nos convertimos como parte de la salud mental de niños en su voz. Ajá. Y podemos empezar a decir, aquí en este niño viene esto y tenemos que protegerlo. ¿Cómo hacemos para que se cuide la integridad de este ser humano y que no sienta culpa? Que no sienta culpa porque finalmente
el niño puede sentirse monstruosamente culpable y no quitarle esa idea de su cabeza porque él piensa que él fue el que hizo todo. Bien, vamos a una pausa comercial. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo vamos armando y dando voz a niñas y a niños contra la violencia? Para identificarla, para decir esto no está bien, o sea, esto no es normal, así no es, se puede vivir de otra forma. Igualmente con las mujeres, ¿no? Que no se acostumbren, que si lo aprendieron, no lo busquen y que busquen otra cosa, que busquen otras formas. Después de la pausa nos platicas, estamos en Radio Mujer, en nuestro Club de Mamás. Mamá, escucha. Son las 10:34, estamos con este tema de crecer sin violencia y cómo viven las niñas para este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres, cómo erradicamos la violencia, cómo no nos vamos a acostumbrar, no, se trata de denunciar, se trata de identificar cómo, a ver, igual y ya me acostumbré, ¿no? Cuando empiezas a oír y dices, ay, pues así pasa en mi casa, pero no creo que sea para tanto, pues voltea hacia otro tipo de foquitos que también te puedan estar dando síntomas que en realidad, bueno, hablan de eso, de haber sido violentada, de acostumbrarte, de buscar, como decía el doctor también, constantemente que se reproduzca esto porque pues es lo conocido, es como lo familiar, ¿no? Hay mucha información para el día de hoy. El escucha es para invitarte a que sigas con nosotros conectada todo el día y que pases esta jornada cerca de Radio Mujer para que en cada uno de los programas descubras cómo sí hay mucho que hacer. Como denunciar, por ejemplo, ¿no? Denuncia la violencia. Ahora, entiendo que a veces el tema es sí denuncio, pero y si me va peor, como decíamos, la niña que quisiera decir a los abuelos, que quisiera contarle al doctor, al pediatra, pero dice, bueno, pues la que me protege es mi mamá, y ya le dije y no me hizo caso. Sí, mira, yo me acuerdo ahorita de un muchacho de secundaria que su profesor le decía Joto, así. Y el papá iba a reclamarle y el profesor decía, yo soy del cártel de Chapala. El profesor. El profesor. Uh-huh. ¿Ahí qué haces? Sí, bueno, el papá que quería proteger a su hijo, pues que supongo que una forma de protegerlo habría sido sacarlo de ese lugar. Fue lo único que pudieron hacer. Pues sí. Porque con un profesor así, ¿cómo logras hacer algo? Uh-huh. Cuando tiene nexos con un cártel de droga y cosas que así. Que supongo que ahorita es el entorno de muchísimas familias, ¿no? Sí, la violencia se instala de esa manera y la manera de transgredir al otro y desbaratarlo, destruirlo, es una situación que se vuelve fácil. Vamos a dejar hablar a Talí, porque ella estuvo apuntando desde el principio y quiere compartir algunas ideas. No, pues como tú lo decías, que hay muchas niñas. ¿Te puedes acercar el micrófono a ti? Sí, que hay muchas niñas que dicen que no es para tanto, pero pues para esto hay jerarquías en casa. ¿Quién es el que manda y quién es el que obedece? Casi por lo regular en las niñas siempre somos las que obedecemos. Entonces, pues consideramos o creemos que sí es lo que está bien, lo que los demás piensan o dicen, uno tiene que hacer. Entonces, por eso callamos, por eso no decimos nada. ¿Qué va a pasar después? Porque nos sentimos amenazadas, nos sentimos agredidas de alguien superior a nosotras. Entonces, lo que pasa es de que nos callamos, que no va a pasar nada, que a lo mejor lo vemos como algo normal. Pero pues en realidad pues es muy difícil que en casa haya la comunicación como para poder decirle a tu papá o a tu mamá, está pasando esto o no me siento cómoda con esto. Y pues más que nada la comunicación y la educación en la convivencia en familia ya se está perdiendo porque ya no hay calidad de tiempo de los padres hacia los hijos, entonces se pierde, entonces no hay confianza, no hay seguridad, entonces pasa todas estas cosas que las niñas dejan pasar en su momento y que a largo tiempo tienen sus repercusiones.
Porque estamos hablando de niñas y cuando revisamos estas estadísticas horrorosas de niñas teniendo bebés, pues estamos frente a abuso sexual y estamos frente a acoso y estamos también frente a una situación que parece como que a la familia se le sale de las manos y que muchas veces obedece a niñas que están buscando aprobación, ¿no? Con el novio, con el amiguito, alguien que en internet las contactó y que les dijo mi alma y que entonces, bueno, pues obviamente están también entrando espirales de violencia de las cuales después, no solo con un embarazo, una enfermedad, un hijo se ven, sino en realidad con situaciones muy duras, doctor. Más que algo sí podemos compartirlo, que las estadísticas en el Hospital Civil es que la violencia de abuso, de tipo abuso sexual, se está viviendo más en casa. Entonces también eso tenemos que conversarlo, que muchas de las situaciones de abuso son en la familia. Ok, aquí tengo el comentario de Teresa. Dice, mi esposo es maestro de primaria y dice que los niños no aprenden porque están mal alimentados. Tiene niños, y supongo que niñas, Tere, ¿verdad?, que van sin comer a clases. Eso es maltrato, eso es violencia hacia la infancia. Sí, la alimentación en la escuela se ha vuelto un problema grave porque los niños llegan sin la glucosa adecuada y su aprendizaje va en decremento. Sí, vamos, como en muchos otros temas, la maestra o el maestro es el que alcanza a ver, porque está más cerca, alcanza a ver que, pues en efecto, no solo no va a aprender, sino hay un descuido de esa criatura, ¿no? Sí, que hoy lo tipificamos como de omisión. Hay gente, por ejemplo, que no baña a los niños, que no, si tienen alguna religión no lo acercan, que no lo llevan a las vacunas. Entonces van cayendo sobre esa negligencia de omisión y vemos viendo a veces madres realmente con problemas graves para la crianza y que los niños se convierten en víctimas por una situación de negligencias. Y aquí es importante también darnos cuenta que tenemos que hacer muchas cosas sobre las madres que tienen dificultad para crear ambientes favorables para sus hijos, porque ya sabemos que la familia ya no es la familia ordinaria. Las familias han tenido transformaciones grandísimas. La monoparental es la más común en este tiempo, pero hay familias reconstituidas, familias que han modificado toda su estructura, niños que viven en casas hogares. A nosotros nos llegan muchísimos, donde la familia ya no los tiene en casa, sino los deposita y los visitan cada fin de semana. Hay muchos estilos de familia y sobre todo lo que nos comentaba la psicóloga Talí, el abandono de la niñez en el tiempo, donde no hay acercamiento, pero también debemos darnos cuenta que la familia nos necesita. No es una situación de quién es el culpable, sino es una situación, volvemos a lo que les comentaba, social. Hay una crisis social donde estamos inmersos en este momento y tendremos que cuidar qué vamos a hacer, qué sí tendríamos que hacer para salir librados en lo que la situación social de nuestro país o de algunos países, como la fuga de niños de los países porque están viviendo pobreza, hambrunas. Eso es una realidad que no nomás la viven Haití, la viven los mexicanos. También los niños cruzan la frontera porque tienen problemas graves, pero el problema de ellos es que ahí los secuestran, no llegan a familias, son perdidos esos niños. Pues eso es una realidad que estamos viviendo y que nosotros la vemos diario. Ahorita que veníamos del Hospital Civil de hacer el pase de visita, la vivimos ahí. Leticia Sandoval, qué bueno que están comentando, Tere, Leticia, todas aquellas y señores, por supuesto, que nos escuchan, radioescuchas, iba yo a decir, radioescuchas en general, que ahorita al escuchar a nuestros invitados, pues también se ven animados a comentar lo que piensan. Me encantaría recibir muchas más antes de que se acabe el programa, de lo que ustedes opinan, de cómo podemos erradicar la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas. Leticia dice, yo opino que el gobierno y la sociedad se hacen tontos. Todo lo que pasan en la tele son puras novelas cuando pasan programas educativos de más interés. Tienes el poder, paga el canal, cambia el canal. Tenemos el poder. Sí. La cosa es que sí tenemos un complot muy grave donde se pierde el pensamiento del ser humano, donde no hay calidad
auditiva de música, donde no hay calidad iconográfica para los niños, Y que tenemos el podemos poder. exigir como consumidores de medios, o sea, primero tenemos la libertad de apagarle a la tele y Claro, decir, claro. estas son unas tonterías, ¿cómo es Claro, posible sí. que yo esté perdiendo mi tiempo alimentando, teniendo casi de ruido de fondo estas tonterías? Es una adicción. Ajá, Es yo una sé que es adicción. una adicción, pero si en algún momento tienen un minuto, un lapso de segundos que digan, Sí. ¿de qué están hablando? Otra vez están peleando en esta telenovela, porque pues también te están modelando la violencia. El niño mejora más si le pones a ver una cascada media hora que un televisor. Ahí está. Si lo pones a ver el campo verde, un arbolito, que un televisor que no te está dando más allá de enajenamiento y pérdida del control de tu vida. Tienes el poder, hay que cambiar eso y buscar que los niños tengan factores favorables para la niñez, como espacios abiertos, llevarlos a caminatas, llevarlos a bosques, que eso sí se ha comprobado que va a influir en nuestro cerebro y va a crear una situación diferente en nuestra convivencia. Sí, definitivamente. Creo que ahorita podemos sumar estas ideas que ya algunas acaba de comentar el doctor y otras que yo estoy cierta que ya las tienes en casa para, digamos que un poco ir... ¿Cómo? Estabilizando y sumar al lado del que parece que carecemos más, que es de este amor, esta calidad pacífica para crecer sin violencia. Después de la pausa regresamos con más información. Quédate con nosotros y con las psicólogas y el doctor que está aquí con nosotros esta mañana. También estamos en Facebook. Dale like a Club de Mamás. ¿Les suena conocida esta cancioncita? La vamos a volver a escuchar y hablando de modelos que pueden, por supuesto, representar como otras formas. Yo sé que los medios, pues ahí están, con historias y además cada vez se suman más, digamos que plataformas digitales a esto. Decíamos hace rato de lo que la televisión comercial te tiene, pero bueno, pues tienes ahora la libertad de apagar y decir, estos contenidos no me gustan, ¿no? A ver, pues qué bueno si tienes la posibilidad de tener una suscripción, por ejemplo, como la de Netflix, que para mucha gente ha sido, híjole, una ventana maravillosa para elegir qué quiero ver. Te quiero informar que a partir del día de hoy, si tienes Netflix, vas a poder disfrutar de una producción novedosa pero conocida. El regreso de las Gilmore Girls. Es Netflix quien da esta oportunidad a que conozcan las nuevas generaciones, a Rory, a Lorelai Gilmore, por supuesto a quienes ya recordaban a Emily Gilmore, a Lorelai, porque son 3 generaciones, que bueno, pues ahora las vuelvan a ver. Sobre todo porque hay algo muy interesante que estas 3 generaciones, que bueno, es una historia en un muy pintoresco pueblito de Stars Hollow. No te cuento la historia si no la has visto, te invito a que la veas. Gilmore Girls, así es. Y bueno, sobre todo porque ahora hay una producción especial de Un año en la vida, protagonizadas además por las mismas actrices y actores de la serie conocida. A partir del día de hoy está disponible en Netflix y se hizo una investigación a raíz de este regreso importante, sobre todo a aquellos que les gusta la televisión. El 79% de madres e hijas mexicanas dicen que ver un programa de televisión juntas ayuda a fortalecer su relación. Entonces yo te pregunto, ¿qué programa de televisión ves junto a tu mamá o junto a tus hijas? Sí, porque bueno, aquí es la oportunidad de tener una forma de unirnos, si es el solaz esparcimiento, si es llegar a la casa cansadas de la escuela o del trabajo y elegir juntas ver algo, porque fíjate que este estudio que lo realizaron en varios países del mundo y es reciente, apenas en este mes de noviembre, reveló que más de la mitad de las mujeres
mujeres desean hablar más con sus madres y en el caso de México el porcentaje es mayor, estamos en un 73%. Entonces, bueno, el dúo favorito de madre e hija hoy en Netflix son las Gilmore Girls, para que las veas. Bien, antes de que nos vayamos, bienvenidos a todos los que se animaron al final de platicar o comentar algo al respecto del tema del día de hoy, que es la jornada, el día de la eliminación contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y por supuesto las niñas también. Dice aquí una de nuestras amigas por el WhatsApp, quiero opinar respecto al tema, creo que todo el problema inicia en el momento en que la mamá sale a trabajar por necesidad o por lo que sea y descuida a los hijos de sobremanera. Yo mi forma de prevenir esto fue trabajar en mi casa, así poder estar al pendiente, gano mi dinero y sí, no tengo prestaciones, pero tengo la satisfacción de estar con mi hija. Ella decide esto y considera que parte del problema sería estas nuevas formas en donde pues se abandona la crianza de los hijos, que no solo le corresponde a las mujeres, les recuerdo, ¿verdad, doctor? Sí, yo creo que ella encontró una estrategia muy buena, pero cuando hay papá y mamá, los dos deben de encontrar la estrategia. Recuerden que Virginia Satir nos recuerda que las familias nutricias son donde todos y cada uno de los integrantes se desarrollan y no hay sacrificados. Entonces las familias nutricias, las familias sanas son de todos los integrantes, la abuelita, todos se desarrollan. Entonces las mujeres han sido una parte tan importante en la humanidad le debe mucho a las mujeres porque se han sacrificado por la niñez, por los hijos, por la descendencia, pero también la mujer tiene esa naturaleza de desarrollarse, esa necesidad personal de encontrarse, y en este siglo de la mujer pues no lo va a dejar de hacer. Yo creo que aquí es permitirle al varón que pueda sentir las ganas de criar un hijo y enamorarse del desarrollo de los niños y permitirse a la mujer hacerlo y compartir esa gran responsabilidad y los dos confiar a la vida. Yo creo que cada familia tiene que buscar la manera de hacerlo. Yo les platico la mía. Yo lo que hacía con mi pareja era 3 días de la semana yo no trabajaba y 3 días de la semana ella no trabajaba, y así compartimos la crianza, pero cada quien llega a su acuerdo. La cosa es que todos puedan desarrollarse y sentirse bien. Si ella lo encontró así, o era mamá soltera, no sé, lo hizo así. La cosa es que al final no pierdan los niños en este nuevo sistema de la familia. Uh-huh. Es que bueno, hay mucho que hablar del tema. La violencia hacia las mujeres se vive desde muchos frentes, desde muchos lugares, y habrá mujeres con hijos que viven la violencia desde esa pareja ausente, ¿no? O sea, no hay nadie, está, pero no está. Claro. ¿No? Asume que ella es la única responsable y entonces pues eso es violencia, no tener con quién compartir no solo los gastos, el tiempo, la crianza. Sí, o el papel o el rol, ¿no? Porque eres mujer tienes tú que hacerlo, uh-huh. O porque eres tu hombre no tienes que hacerlo, ¿verdad? Entonces permitirse las nuevas parejas cómo generar en sus familias factores protectores para que todos ganen, sobre todo no nomás la mujer o el hombre o los niños, todos que ganen todos en esta situación tan compleja que pareciera que no va a parar. Sí, todos tenemos el deber de primero no violentarnos a nosotros mismos como individuos, querernos, cuidarnos, protegernos. Hay personas que no se cuidan. Yo recuerdo ahorita una abuelita que cuida 11 niños, que tiene cáncer y ya no se cuida. Bueno, es que también si cuida 11 nietos, claro. Pues tampoco le están cuidando los hijos que le dejan a los 11 nietos, claro, ¿no? Claro, pero ya se está suicidando en vida. Digamos, entonces hay gente pues que está suicidando en vida y que les recuerdo lo de Virginia Satir, se están sacrificando en vida. ¿Y cómo puedes ayudar a otros a cuidarlos si no te cuidas a ti mismo? Partamos de ahí, que la violencia va a disminuir en función de cómo me cuido a mí mismo y no me violento. Y cómo puedo cuidar al otro buscando premisas como la ternura, uh-huh. Hacia la pareja o hacia los niños o hacia los padres, y los acuerdos. Estos acuerdos, decir cómo vamos a organizarnos como familia en medio de esta situación social uh-huh. que vivimos. Bueno, ¿quieren agregar algo, Talí, para que nos despidamos del programa? Un comentario final. Bueno, pues que todas las mujeres traten de ser ellas mismas, que traten de
de quererse mucho, de amarse primero ellas para que puedan amar a los demás. Bien. Pues yo creo que lo más importante es no callar, denunciar y acercarse siempre con las personas que, como los profesionales, que los puedan ayudar a salir de sus dificultades. A mí me gustaría hacer un comentario muy breve. Ojalá que los papás y los maestros, todos los que trabajamos con niños, estemos siempre en contacto, que el maestro no se sienta invadido cuando un papá le va a preguntar sobre su hijo y que al mismo tiempo el maestro pueda preguntarle a un papá sobre su hijo, porque esa comunicación es lo que nos va a dar lazos. Los niños no están solos, si la familia falla o tiene problemas, la sociedad estamos ahí, y una sociedad que no responde por sus niños, entonces algo grave le pasa a esa sociedad. Entonces todos tenemos que apoyarnos. Doctor, invítenos por favor a estas conferencias que ustedes van a tener en el Auditorio Magno de la Torre de Especialidades, porque ya están apuntadísimas, nuestras amigas nos están preguntando cuándo, a qué hora, cómo, qué necesita uno. Es un evento sin costo de entrada, entonces, doctor. El 14 de diciembre, desde las 9 de la mañana, vamos a tener, como parte de lo que le regalamos nosotros a los niños, en este caso vamos a conversar con los adolescentes, conocer para prevenir ciberbullying, acoso en redes sociales, grooming y sexting. Va a hablar la maestra Luz Alejandra. Cómo prevenirlo con los adolescentes. También vamos a hablar qué ocasiona el intento de suicidio, el abuso sexual, el acoso escolar, el uso de drogas o la depresión. Miguel Ángel, su servidor, va a hablar de este tema para que podamos proteger a nuestros niños, o adolescentes, y la maestra Cecilia, que hoy no nos acompañó porque está recién operada. Le mandamos un saludo a Ceci. Le mandamos un saludo. Ella va a hablarnos sobre cómo proteger a los niños contra las drogas. Ella, les recuerdo, es pedagoga y terapeuta familiar, entonces tiene un buen tema y va a ser gratis, y aparte vamos a hacer un árbol de Navidad que lo vamos a pegar ahí en la torre, si nos permiten, con puras manitas de los niños. Y gratuito, es la Torre de Especialidades del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, a las 9 de la mañana, el miércoles 14 de diciembre. Pues doctor, muchas gracias por invitarnos, y ustedes. Lo interesante será que podamos compartir también esta invitación. Son temas muy interesantes. Pues ¿cómo que no escuchó? Ya le pasamos los datos de dónde, a qué hora y cuándo, el miércoles 14 de diciembre en el Auditorio Magno de la Torre de Especialidades del Hospital Civil de Guadalajara. Muchas gracias, y ya nos vamos. Toño Oregel en controles de audio, también Valeria en los teléfonos, Abraham en las cámaras, Claudia Donají en la producción. Yo soy Claudia Caballero, muchas gracias por tu atención durante toda la semana, que tengas un excelente fin de semana, y ahí nos encontramos en las redes, en el Facebook de Club de Mamás, y por supuesto aquí en la radio el próximo lunes, si tú me lo permites.